Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos y sean todos bienvenidos a esta presentación. En esta presentación estaremos repasando la aplicación N400, la aplicación para la ciudadanía de Estados Unidos. Estaremos viendo la sección número 12, aquellas preguntas conocidas también como Have you ever? ¿Alguna vez? Estas preguntas son muy importantes ya que durante el transcurso de su entrevista, el oficial de migración le va a hacer muchas de estas preguntas. Estaremos repasando las preguntas en inglés y en español. Y también estaremos viendo las definiciones más comunes que le hacen de esta sección número 12 o la parte número 12. Usted tiene que ir listo para poder responder a estas preguntas. Al igual que las preguntas cívicas, usted también tiene que responder a las preguntas estas de la parte o sección número 12. Como puede ver, es una aplicación muy extensa de muchas partes y en este caso específicamente esta es la parte número 12, la que tiene enfrente de usted. En sí son 50 preguntas y de estas 50 preguntas el oficial de migración siempre le va a hacer muchas de estas preguntas y es por esta razón que usted tiene que ir listo para pasar esta sección. Estas son las preguntas. Have you ever? ¿Alguna vez? En la mayoría de ocasiones, el oficial de migración le va a preguntar unas 5, 6, 7, 8 preguntas. No le preguntará las 50 preguntas que tiene esta sección, esta parte número 12, pero le va a preguntar varias de estas preguntas. En esta presentación lo preparo para que usted pueda tener una entrevista exitosa. Y lo que haremos es, estaremos dividiendo las preguntas de 10 en 10. Estaremos haciendo 5 presentaciones diferentes. Cada presentación tendrá 10 preguntas. En esta presentación específicamente haremos las preguntas del 1 al 10. Pero vamos y comencemos este repaso. La aplicación N400 en sí es la llave para la ciudadanía de Estados Unidos. Usted tiene que repasar esta aplicación cuantas veces sea necesario, ya que la mayoría de las preguntas durante su entrevista de ciudadanía de Estados Unidos viene de esta aplicación. La pregunta número 1 dice, Have you ever claimed to be a U.S. citizen in writing or in any other way? En español, ¿ha declarado alguna vez ser ciudadano de los Estados Unidos por escrito o en cualquier forma? La respuesta aquí tiene que ser que no, ya que la ley le prohíbe a cualquier persona declararse un ciudadano, bien por escrito o en cualquier forma, cuando no lo es. En esta pregunta, muchas veces el oficial de migración le puede preguntar el siguiente concepto, o sea, la siguiente definición. El oficial le puede decir, explique qué es claim to be a U.S. citizen. La respuesta en este caso tiene que ser It means to affirm you are a U.S. citizen. Y en español significa es afirmar o decir que usted es un ciudadano de los Estados Unidos. La pregunta número 2 es Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Y en español es ¿se ha registrado alguna vez para votar en cualquier elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que no, ya que usted no ha sido ciudadano de los Estados Unidos y no se puede registrar para votar en elecciones federales, estatales o locales.
El oficial de migración le puede hacer la siguiente pregunta en cuanto a definiciones. Le puede decir qué significa register to vote. Su respuesta tiene que ser it means to sign up to vote. It means to sign up to vote. Y en español es inscribirse para votar. En sí la definición es sencilla y fácil de aprenderse, pero muchas veces los nervios nos traicionan. Por eso es importante que usted repase y repase lo más que pueda para poder recordar toda esta información. Muchas veces también el oficial de migración le puede decir, What does it mean to vote? ¿Qué significa votar? Usted también le puede responder nuevamente, It means the right to elect. Significa el derecho a elegir. Muchas veces los oficiales de migración no tienen mucho tiempo para enfocarse en tantas definiciones. Ellos se enfocan más en cómo usted responde a las preguntas, bien con un sí o con un no. Las definiciones son importantes, pero en muchas ocasiones muchos oficiales no las hacen. Pero aún así, vaya preparado o preparada por si le hacen algunas de estas definiciones. La pregunta número 3 dice, Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Y en español es, ¿ha votado alguna vez en cualquier elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? La respuesta tiene que ser un no. Usted no puede votar en ninguna elección federal, estatal o local en los Estados Unidos si no es un ciudadano de los Estados Unidos. Y en esta pregunta se ha dado el caso donde oficiales de migración han preguntado nuevamente, What does it mean to vote? ¿Qué significa votar? En este caso, usted tiene que responder, It means the right to elect a government official. Y en español significa que es el derecho a elegir un funcionario del gobierno. Muchas veces los oficiales le pueden decir, ok, está bien, pero explíquese más. En ese caso, usted tiene que decirle qué significa elegir a un funcionario del gobierno como un senador, como un presidente, como un alcalde. Esto significa to vote. Pero como les dije anteriormente, muchos oficiales de migración no se enfocan mucho en definiciones. En la mayoría de casos son muy pocas las definiciones que preguntan. La pregunta número 4 tiene dos partes. La parte A dice, Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? No nos vamos a enfocar en la parte B de esta pregunta porque en nuestros casos la mayoría de nosotros nunca hemos tenido un título hereditario. Y en español es tiene ahora o alguna vez ha tenido un título hereditario o una orden de nobleza de cualquier país extranjero. O sea, si algún rey o alguna reina de un país le ha dado un título hereditario, en este caso la mayoría de nosotros no es así. Entonces nos enfocamos solo en la sección A de esta pregunta. En este caso, la respuesta tiene que ser que no. Y en este caso, el oficial de migración le puede hacer la siguiente pregunta. What is hereditary title or an order of nobility? ¿Qué es un título hereditario o una orden de nobleza? Usted le tiene que responder, It means a name or position given by a king or a queen. Y en español es, significa tener un nombre o posición dada por un rey o reina. La pregunta número 5 dice, Have you ever been declared
legally incompetent or been confined to a mental institution. En español, ¿alguna vez lo han declarado legalmente incompetente o ha sido confinado a una institución para enfermos mentales? En este caso, su respuesta tiene que ser que no. Pero recuerde, cada caso es diferente, cada persona es diferente. Si usted ha estado en esta situación, tiene que decir que sí y proveer una explicación de lo que pasó para que el oficial de migración pueda determinar qué hacer en este caso. El oficial de migración le puede hacer la siguiente pregunta sobre la definición. What is legally incompetent? Su respuesta tiene que ser It means a person who is unable to make his or her own decisions under the law due to mental problems. Y en español es una persona que no puede tomar sus propias decisiones conforme a la ley debido a problemas mentales. Otra pregunta que le pueden hacer es, What is a mental institution? ¿Qué es una institución mental? Usted tiene que responder, It means a place for people with mental problems. It means a place for people with mental problems. Y en español es un lugar para personas con problemas mentales. Vamos a la siguiente pregunta. La número 6. Do you owe any overdue federal, state or local taxes? Y en español, ¿debe algún impuesto atrasado federal, estatal o local? Su respuesta tiene que ser que no, pero nuevamente depende de su caso personal. Si usted debe impuestos, tiene que decir que sí, porque de todas maneras el oficial de migración va a hacer las investigaciones y se dará cuenta si usted debe algún impuesto al gobierno. Si en caso usted debe algún impuesto, usted tiene que contactar a la agencia del gobierno para hacer un acuerdo de pagos y usted tiene que presentar el acuerdo de pagos al oficial de migración. Para esta pregunta, el oficial de inmigración le puede hacer la siguiente pregunta. What does it mean to owe any overdue taxes? Su respuesta tiene que ser, It means to owe money to the government. It means to owe money to the government. Y en español, significa deber cualquier impuesto atrasado al gobierno. En esta misma pregunta le pueden preguntar, What are taxes? Or what is a tax? ¿Qué son taxes? ¿Qué son impuestos? Usted tiene que decir, It is a mandatory payment to the government. It is a mandatory payment to the government. Y en español es un pago obligatorio al gobierno. Ahora vamos y veamos la pregunta número 7. La pregunta número 7 tiene dos partes, la parte A y la parte B. En este caso nos enfocaremos en la parte A y dice de la siguiente manera. Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? En español, desde que se convirtió en residente permanente, ¿alguna vez no ha declarado impuestos federales, estatales o locales? La respuesta aquí tiene que ser que no, pero nuevamente depende del caso personal de cada aplicante. Y el oficial de migración le puede hacer la siguiente pregunta sobre la definición. What is not filed a tax return? Su respuesta tiene que ser It means not sending the required tax forms to the government. Y en español, significa el no haber presentado las formas de impuestos al gobierno. Trate de recordar estas definiciones por si en caso el oficial de migración se las hace. La pregunta número 8 dice, Have you called yourself
a non-U.S. resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident. En español, desde que se convirtió en residente permanente, se ha declarado una persona no residente de los Estados Unidos en una declaración de impuestos federales, estatales o locales. En esta pregunta usted tiene que responder con un no. Y el oficial de migración le puede hacer la siguiente pregunta. What is a non-U.S. resident? Usted tiene que responderle, it means someone who does not live in the United States. It means someone who does not live in the United States. Y en español significa que es alguien que no vive en los Estados Unidos. Por eso es que la respuesta a esta pregunta es que no, ya que usted sí vive en los Estados Unidos. En esta pregunta también el oficial de migración le puede preguntar, what is a permanent resident? ¿Qué es un residente permanente? Usted tiene que responderle, it means someone with a valid green card. Y en español significa que es alguien con una tarjeta verde válida. Quiero recordarles nuevamente que muchas de estas definiciones en sí el oficial de migración no se la va a hacer. Muchos de ellos tal vez tienen un tiempo extra y deciden hacerle una que otra pregunta, definición. Por eso es bueno que usted vaya familiarizado de estas definiciones. La pregunta número 9 dice de la siguiente manera. Have you ever been a member of, involved in, or in any other way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? Y en español, ¿alguna vez ha sido miembro de, involucrado con o asociado de alguna manera con alguna organización, asociación, fondo, fundación, partido, club, sociedad o grupo similar en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo? Si usted ha estado involucrado en alguna de estas cosas, usted tiene que decir que sí. De lo contrario, tiene que decir que no. Si responde que sí, ha estado involucrado, digamos, con algún tipo de partido o alguna fundación y responde que sí, tiene que dar una explicación por escrito. De lo contrario, la respuesta es que no. Vamos y veamos la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice, Have you ever been a member of or in any other way associated either directly or indirectly with the Communist Party, any other totalitarian party, a terrorist organization? Y en español dice, ¿ha sido alguna vez miembro de o de alguna manera asociado directamente o indirectamente con el Partido Comunista, cualquier partido totalitario o una organización terrorista? Su respuesta tiene que ser que no en esta pregunta. Y el oficial de migración le puede hacer varias preguntas sobre las definiciones. El oficial de migración le puede preguntar, What is a terrorist organization? ¿Qué es una organización terrorista? Usted tiene que responderle, It means an organization that uses violence for political or religious purposes. It means an organization that uses violence for political or religious purposes. Y en español es una organización que utiliza la violencia con fines políticos o religiosos. Otra definición que le puede preguntar el oficial de migración es What is a Communist Party? ¿Qué es
un partido comunista? Su respuesta tiene que ser It means a political party that limits freedoms. It means a political party that limits freedoms. En español es un partido político que limita las libertades. Un partido político que limita las libertades. También el oficial de migración le puede preguntar, What is communism? ¿Qué es comunismo? Usted tiene que responderle, It means a government system that controls everything and limits freedoms. It means a government system that controls everything and it limits freedoms. En español es el sistema de gobierno que controla todo o no hay libertades, limita las libertades. Usted puede decir cualquiera de estas definiciones o la definición que usted posiblemente ya sabe y se le haga más fácil decir. También el oficial de migración puede preguntarle, What is a totalitarian party? Y su respuesta aquí tiene que ser, A government system that controls everything. A government system that controls everything. Y en español es el sistema de gobierno que controla todo. El sistema de gobierno que controla todo. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación. Estas son las primeras 10 preguntas que hemos repasado. Estaremos haciendo 5 presentaciones en total. Cada presentación va a llevar 10 preguntas para ayudarle a usted a ser el próximo ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. Y de esta manera lo veré en la próxima presentación.